Buenos días a todos. Buenos días. Estamos en el estudio de la primera carta de Pedro, vamos por el capítulo 2 y hoy nos toca comentar a partir del versículo 18. Ayer estuvimos hasta el 17. Entonces vamos a leer desde el versículo 11 hasta el final del capítulo y ya pasamos a adentrarnos en lo que nos queda del capítulo. Hilda, adelante. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad con pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias, padeciendo injustamente, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Muy bien. Bueno, pues si os acordáis, estuvimos comentando que, decíamos que esta carta podemos llamarla también la carta de la santidad, ¿no? Y recordábamos el versículo, aquí en el primer capítulo, el versículo 15 y 16, donde el apóstol nos escribe de esta manera, ¿no? Dice, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Entonces estábamos viendo cómo es esto de ser santos en los distintos niveles o esferas de la vida. Habíamos estado comentándolo a nivel personal y en este versículo 11 del capítulo 2 veíamos esto de abstenerse de los deseos carnales, ¿no? Para ser santos a nivel personal es necesaria la renuncia a los deseos carnales, al pecado. Por otro lado, estábamos viendo cómo es esto de la santidad a nivel social, ¿no? En las relaciones con la sociedad, con el entorno que nos rodea. Y ayer estuvimos hablando sobre la importancia de tener una vida que sea de buen testimonio, ¿no? Que no dé lugar a que otros puedan acusarnos por nuestra mala reputación, porque ya sea que
puedan decir que somos mujeriegos o borrachos o que andamos en vicios o en peleas o somos avariciosos, ¿no? Entonces hablábamos de la importancia de la buena reputación, del buen testimonio. Algo que sucedía con esta iglesia del primer siglo es que empezaron a ser criticados como, bueno, pues que en sus reuniones secretas o clandestinas, ¿no? Tengamos en cuenta que la persecución provocó que la iglesia empezara a reunirse de forma... Escondiéndose. Claro, escondiéndose, secreta, clandestina, ¿no? Para evitar el ser arrestados o el ser incluso llevados a la muerte, ¿no? Y estaba esta acusación en la sociedad, ¿no? De que estos que se reúnen clandestinamente pues hacen todo tipo de inmoralidades y orgías y bueno, los cristianos pues fueron criticados como de criminales, ¿no? De hecho, si os acordáis, el emperador Nerón, que es cuando el apóstol Pedro escribe esta carta, estaba ahí Nerón gobernando, pues él había acusado a los cristianos de incendiar Roma, falsamente, ¿no? Entonces, intentando mover la opinión pública en contra de ellos, porque claro, luego, pues de alguna manera tenía que justificar que fuera a arrestarlos y a matarlos, ¿no? Entonces, fijaos que en ese versículo 12, ¿no?, que leíamos ayer, dice, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, ¿no? Esa crítica que recibían a nivel social de que eran unos malhechores, dice, un día se den cuenta al considerar vuestras buenas obras, ¿no?, de que estaban equivocados, ¿no? Dice, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Bienvenida, Isabel, adelante. Ajá. Entonces, vemos, y esto lo comentábamos ayer, que el buen testimonio, ¿no?, una vida que sea de buen testimonio, es característica de una vida santa, ¿no? Esto de andar en santidad, ¿no? Y veíamos también que ayer que, por un lado, el buen testimonio, pero por otro lado, en el corazón de la santidad se encuentra la humildad, ¿no? Y por eso la carta del apóstol Pedro es también llamada la carta de la sumisión, ¿no? Porque no solo en este capítulo 2, sino a lo largo de toda la carta, vamos a ver cómo debemos relacionarnos con la autoridad en las distintas esferas de la vida. A nivel social, pues tenemos a los gobernantes, ¿no? Y aquí se nos insta a someternos a los gobernantes, ¿no? Ayer estuvimos hablando también de los límites, porque esto no significa que debamos obedecer a las autoridades en todo, ¿no? A veces las autoridades sobrepasan sus funciones y tenemos una autoridad por encima que es la autoridad de Dios, e incluso la autoridad de nuestra conciencia, ¿no? Pero vemos que en nuestra vida aquí en la tierra hay autoridades a nivel social, también lo hay a nivel hogareño, la familia, los padres sobre los hijos, el marido su autoridad sobre la mujer, y también lo vemos a nivel de iglesia, ¿no? Hay autoridades delegadas por Dios, a nivel laboral, ¿no? Está el jefe, ¿no?, sobre los empleados. Entonces, en todas las esferas de la vida hay autoridades, ¿no? Entonces, el apóstol Pedro nos habla de sumisión a la autoridad. Entonces vemos que la santidad a nivel práctico tiene también mucho que ver con esto. La humildad está en el corazón de la santidad, ¿no? Gerardo, perdón sí. que lo interrumpa. Yo tengo una pequeña pregunta sobre eso. Sí. Una pequeña... Adelante. Y quería decirte, porque inclusive ahora mismo todavía hay cristianos que se esconden. Se esconden y se resguardan en la palabra, pero se esconden. Les da pena, les da vergüenza decir que son cristianos. Yo he escuchado personas que dicen, inclusive a mí me pasó una vez, pero cuando yo pues no estaba muy vinculado en el evangelio, porque había un señor, un día un señor me hicieron un arreglo y me vio
como un lemita que pone uno atrás, que es como un pescadito. Y tal, el Señor me dijo, ¿y qué tú vendes pescado? Entonces yo le dije, no, lo que pasa es que yo voy a una iglesia cristiana. Y entonces este lema es para, vale. Yo pensé que era que tú vendías porque tenía un pescadito atrás en la furgoneta. Claro. Y dijo que sí era que yo vendía pescado. Claro. La iglesia del primer siglo, y sucede hoy también en países donde hay persecución, ¿no? Se reunía a escondidas porque se veían obligados a ello, ¿no? Debido a la persecución, ¿no? Porque a los cristianos los estaban matando. Sí. Pero, sí, claro. Sí, adelante, no te preocupes. Pero fuera de este contexto de persecución y de muerte, como cristianos no deberíamos de escondernos, ¿no? Porque el mandato del Señor es que prediquemos el Evangelio, ¿no? Para que otros puedan ser salvos. Pero cuando ya la sociedad se vuelve tan hostil contra los cristianos que nuestra vida peligra, ¿no? Pues Jesús, cuando mandó a sus discípulos a predicar, le dio estas instrucciones. Les dijo, cuando os persigan en una ciudad, huid a otra, ¿no? Entonces, cuando ya llega a ese punto, ¿no? Pues ahí sí que se entiende, ¿no? Que la Iglesia se esconda para reunirse, ¿no? Porque no lo puede hacer de otra manera, ¿no? Pero si no es así, pues no deberíamos de escondernos y mucho menos de tener vergüenza de decir que somos cristianos, ¿no? Al contrario, ¿no? Bien, entonces decíamos que partimos hoy del versículo 14, ¿no? No, 14, perdón. Me he saltado a la segunda carta. Versículo 18 del capítulo 2. Y ahora vamos a ver que el apóstol Pedro aborda el tema de la esclavitud. Él se va a dirigir a los criados, es la palabra que está traducida aquí, ¿no? Esta palabra criados se puede traducir también como esclavos. Esclavos, ¿no? Eran los esclavos que realizaban las funciones hogareñas, ¿no? En el hogar. Claro, esto para nosotros es un tanto ajeno porque en nuestra época, en la sociedad en la que vivimos, pues no hay, por lo menos no de la misma manera, esclavitud, ¿no? Hay esclavitud de otras formas, ¿no? Pero no de la forma en la que había en esta época y a lo largo de toda la historia, durante siglos y siglos, en las distintas sociedades y culturas siempre ha habido esclavitud, ¿no? Pero ¿qué era esto de la esclavitud? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de esclavos, amos? Eran personas que estaban bajo autoridad de los patrones, que trabajaban en las casas, haciendo los trabajos a lo mejor de cocinar, o que cocinaban, que limpiaban, que atendían a la familia. ¿Qué más? Yo entiendo también por esclavitud, era una persona que las mandaban en una forma exagerada. O sea, maltratadas. Entonces, eso también pertenece a ese gremio de la esclavitud. Porque yo, por ejemplo, puedo ser jefe, pero tengo que saber mandar a la persona. Y en esa época lo mandaban como si fueran lo peor, lo mandaban a uno como si fuera... Es que el esclavo en ese tiempo también, o sea, los compraban, era de su propiedad. Ahí está. Yo soy tu amo y tú eres mi... Y tienes que hacer lo que esa persona, un esclavo, Sí, señor. Un esclavo. Sí. Ya lo que otra cosa es un esclavo que otra persona que se ve la esclavitud hoy en día, ¿no? Claro. Se ponen a trabajar horas y horas y horas o a los niños, pero es una forma también de esclavizar a una persona. Pero es como un abuso. Entonces, no lo entiendo, porque hay como una contradicción, ¿no? Porque se ponen libres, pero no como tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios.
Y luego está con lo de los criados que tienen que soportar a los y ser afables y estar sujetos a todo lo que les hagan. ¿Dónde está en libertad esta gente? Claro, es un buen punto, ¿no? Una pregunta, ¿creéis que alguien que vive en una cárcel puede ser libre? No. Depende de qué tipo de libertad estemos hablando, ¿no? Porque no es libre físicamente para moverse donde quiera, ¿no? Porque está encerrado en 4 paredes, como se dice, ¿no? Pero puede ser libre espiritualmente, ¿no? Puede ser una persona que viva en libertad sobre el pecado, por ejemplo, ¿no? Entonces, la libertad que Cristo nos ha traído, primeramente estamos hablando de libertad del pecado, ¿no? Libertad espiritual. Ya no físicamente. Claro. Entonces, aquí el apóstol Pablo lo que está haciendo es que está abordando pues una realidad de su época, que era que habían esclavos, ¿no? Decimos que los esclavos eran personas que no tenían derechos, formaban o se consideraban propiedad de su dueño, de su amo, ¿no? Como un objeto más que tenían en la casa, ¿no? Eso era el esclavo, ¿no? Ahora, podemos preguntarnos si la esclavitud es algo que Dios aprueba o que Dios desaprueba, ¿no? Que Dios está a favor o Dios está en contra. Pero más allá de eso, pues era una realidad de la época, ¿no? Habían miles y miles de esclavos, quizá cientos de miles, ¿no? En el Imperio Romano, muchísimos, ¿no? Quizá millones. Entonces, era una realidad. Pero, ¿qué sucedía? Que en la medida en la que el Evangelio iba siendo predicado e iba avanzando, pues que habían esclavos que escuchaban el Evangelio, buenos días, y se convertían, ¿no? Entonces ahora eran esclavos que también eran cristianos y estaban convertidos. Ahora, el amo o el dueño de ese esclavo podía estar convertido o no, ¿no? Quizá no era cristiano, quizá era una persona malvada, ¿no? Pero el esclavo se había convertido y era cristiano, pero seguía siendo esclavo, ¿no? Entonces el apóstol Pedro se dirige a ellos, a los esclavos cristianos, ¿no? Y les dirige estas palabras que vamos a leer ahora. Pero antes de profundizar en esto, me gustaría regresar a esta pregunta. ¿Qué pensáis? ¿Creéis que la esclavitud, tal como estamos hablando de ella, ¿no? Como vemos en esta época y en la historia de la humanidad, como personas que son propiedad de su amo, que no tienen ningún derecho, que son como un objeto de su dueño, ¿no? ¿Creéis que eso es algo que Dios aprueba o que Dios desaprueba? No, Dios desaprueba. Dios desaprueba. Claro. Yo creo que eso es obra del ser humano. Ajá, Entonces, Dime. ¿lo aprueba o lo desaprueba? Lo desaprueba. Dios lo desaprueba. Ajá. ¿Tú qué piensas, Cari? Pues no, pienso que si estamos de acuerdo que es una cosa del ser humano, pues más para que Dios, yo creo que no tiene nada que ver con eso. Ajá. ¿Creéis que Dios lo ve bien o lo ve mal? Yo creo que como tantas otras cosas, como cualquier otra cosa, y seguro que habrían sus dueños buenos. Yo creo que el Señor no mira esas cosas. ¿Qué pensáis los demás? Es una cosa ¿Creéis de que la lo ve sociedad. bien, que lo ve mal? Yo creo que el alma no tiene dueño, creo que de uno mismo. Elige ser quien que va a hacer sus cosas y no otra persona sobre sí mismo. Ajá. Si alguien quiere ser creyente, lo puede ser. Si alguien quiere vivir su vida libre, lo puede hacer. No es necesario que alguien tenga jerarquía en su alma, en su vida. Yo siempre he dicho que nadie es propiedad de nadie. Las personas, Claro. sí, libres debemos de ser. ¿Qué derecho tenemos nosotros de tener una propiedad de otro ser humano que es como nosotros? Claro. Porque somos todos iguales. Claro, Claro. pero es que en este tiempo sí había más, o sea, había una familia y tenía 50 esclavos, digamos.
eran esclavos, eran como de su propiedad. Estas personas, pues, lo único que podían es ser libres en la palabra que estaba enseñando Pedro, ¿no? Pero en realidad esclavos eran, no podían hacer lo que les diera, sino lo que a lo que los pusiera a hacer en este tiempo, ¿no? Claro. Que también hoy, como digo, en este tiempo hay también gente que esclaviza a personas haciéndolas trabajar en minas o horas o en barcos, O mujeres también. o que la tienen en la casa trabajando las 24 horas allí por un sueldo miserable y para que se levante a las 2, 3. Eso es una forma de esclavitud que hay hoy en día. Ajá. Yo diría que eso es una esclavitud disimulada. ¿De qué? Es una esclavitud disimulada. Sí, Que de pronto, hoy en día. Hoy en día. Porque claro, si en una parte te ponen a trabajar 12, 15 horas Claro. por el mismo dinero, pues Claro. supuestamente es una esclavitud disimulada. O que la usan de los que no tienen papeles, ¿no? Eso. Claro. Le consigo a ese que no tiene papeles, que se me trabaja por 40 euros, por Claro. decir algo al día. O por la necesidad de la persona. Claro. Por la necesidad, pues. Sí. Sí. Otra cosa que se puede decir también, Cristian, perdone, es que yo tengo el testimonio de muchas personas, como hablamos ahora de los que están en la cárcel, muchas personas que han conocido del Señor en la cárcel y se hacen libres, porque claro, como decía Cristian, no libre personalmente, no sino espiritualmente. Porque yo conozco personas que han salido de la cárcel y ya convertidos al Señor. Y me han contado, me han dicho, mira, yo conocí al Señor en la cárcel. Esto es lo que se trata el tema, que o sea, la libertad en Cristo, ¿no? O sea, puedes ser un esclavo, pero estás libre con la palabra del Señor. Es interesante cuando estudiamos la historia, ¿no? Que vemos que muchos de los que lucharon en contra de la esclavitud lo hicieron porque eran cristianos, ¿no? En base a su fe cristiana. Por ejemplo, en Inglaterra, la abolición de la esclavitud vino de la mano de un cristiano que era político también, se llamaba Wilberforce, ¿no? Su apellido, no sé si habéis escuchado hablar de él. Y él estuvo luchando contra la esclavitud durante muchísimos años en base a su fe cristiana, ¿no? Y finalmente lo consiguió, ¿no? Dios, por medio de él, ¿Ves? trajo la libertad de la esclavitud en Inglaterra, ¿no? La abolición de la esclavitud, ¿no? En Estados Unidos fue como Lincoln, me parece. Ahora Lincoln. No, bueno, él fue presidente cuando, Sí, cuando se pero él abolió. fue el que hizo la guerra para descartar entre el norte y el sur. Y ganaron la guerra ellos. Yo creo que También era creyente. También eran creyentes. Entonces, la Biblia, las enseñanzas de Jesús, ha sido la base sobre la cual se ha luchado contra la esclavitud, ¿no? Y se ha abolido en muchos lugares. Fijaos, vamos a hacer un pequeño salto a 1 de Corintios, capítulo 7. Esto fue escrito por el apóstol Pablo. Y en este capítulo el apóstol Pablo está hablando del matrimonio, ¿no? Primera de Corintios capítulo 7. Problemas del matrimonio. Sí, se titula Problemas del matrimonio. Pero encontramos aquí también como una especie de paréntesis donde él va a abordar el tema de la esclavitud, ¿no? Ya si hay alguna relación entre la esclavitud y el matrimonio, pues no vamos a entrar allí, pero es una broma. Bien, entonces, bien, vamos a fijarnos en los versículos que curiosamente el apóstol Pablo nunca se casó, ¿no? Él se quedó soltero, ¿no? Entonces, en este capítulo precisamente, igual que Jesús, él aconseja a los solteros que puedan vivir sin casarse, ¿no? Les dice, pues si podéis vivir sin casaros, mejor no os caséis y así os dedicáis por completo al Señor, ¿no? Dice, ahora, si no podéis vivir sin casaros, que no estéis haciendo nada malo, ¿no? Que, de hecho, Dios pues hizo al hombre y a la mujer para que formen la familia, ¿no? Pero
Pero en fin, eso es otro tema. Entonces, fijaos, si estáis ahí en el capítulo 7, vamos a leer los versículos... Fijaos, vamos a leer el versículo 21 al 23. 21 al 23. ¿Puedo leer? Sí. Primera de Corintios, capítulo 7. No. Capítulo 7. No es capítulo. Capítulo 7 y Sí, versículo. 21 al 23. Isabel, adelante. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también sí puedes hacerte libre procurando lo más. Procúralo más. Procura lo más. Porque el que el Señor fue llamado siendo esclavo, libertó es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Hasta ahí, muy bien. Ajá. Fíjate, él empieza con una pregunta, ¿no? Dice, ¿fuisteis llamado siendo esclavo? ¿A qué se refiere con esto de fuiste llamado? Conociendo al Señor. Claro, si Jesús te llamó siendo esclavo, ¿no? Es decir, les está dirigiendo ahora a aquellos que eran esclavos y que habían escuchado el Evangelio y se habían convertido, ¿no? Entonces él les pregunta, dice, bueno, cuando el Señor os llamó, erais esclavos, ¿no? O sea, estabais en la condición de esclavo. Y entonces les dice, bueno, dice, en realidad no pasa nada en el sentido de que puedes ser cristiano aun siendo esclavo, ¿no? Dice, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más, ¿no? Y entonces dice algo muy interesante en el versículo 22, porque dice, el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Entonces, está comparando el nivel físico con el espiritual, ¿no? Dice, el que en esta sociedad se ha convertido y es un esclavo, ¿no? Dice, para el Señor es un hombre libre. Pero el que es libre, ¿no? En este mundo y se ha convertido, que sepa que ser cristiano es como ser esclavo de Cristo. Dice, ¿no? Ya, pero esto se llama una forma de ser un esclavo espiritual. Ajá. ¿No? Ajá. Y termina diciendo, por precio fuisteis comprados. En la esclavitud se compraba a la gente por dinero, ¿no? Pero aquí está hablando a nivel espiritual. Está diciendo que Jesús nos compró por precio. Por la sangre Ajá. de ellos. Jesús con su propia sangre, en realidad lo que hizo fue esto. Él nos rescató de la esclavitud del pecado, comprándonos con su propia sangre, para que ahora seamos sus siervos, sus esclavos, pero que seamos sus hijos, ¿no? Que seamos su familia, ¿no? Ajá. Entonces, dice, por precio fuisteis comprados, pero termina diciendo, no os hagáis esclavos de los hombres. Ya los hombres. No quería agregar algo, que las personas que tenían dinero en ese momento podían comprar esclavos. Sí. Entonces había muchas familias pobres que no tenían dinero ni nada para comer, entonces elegían a uno de su familia para que sea esclavo de una persona rica. Sí. En ese entonces tenía comida, agua y también se le daba un sueldo a los esclavos. Ajá. Tenían un pequeño porcentaje de dinero que ellos podían dar a su familia siendo esclavos. Entonces es también una forma de... Ellos o sea, les gustaba, en algunos casos les ha gustado trabajar para personas ricas, aunque la persona rica sea creyente, no importa. Es un punto importante. Sí. Era una manera de ayudar a la familia pobre. Sí. Si se compraba a un esclavo o se vendía a un esclavo de la familia, entonces se le daba un dinero a la familia. Se le daba un dinero. Estaba bien visto, por así decirlo, pero hoy en el siglo XXI sabemos que eso no está bien y que si en realidad era cristiano, que lo haga libre y lo haga trabajador, no esclavo. Pues, Es diferente. yo
quería añadir Sí, que no está tan lejano como parece. sí. Porque en la época que mis padres eran pequeños, también tuvieron que trabajar así de niños para sacar un sueldo para mantener a su familia, que eran un montón de hermanos. Y eran niños, los sacaban del colegio para trabajar para la familia. Es que lo que pasa es que antes una familia tenía muchísimos hijos porque no había planificación, digámoslo así, cada que se acostaba con la mujer. Entonces, claro, la familia era muy numerosa, ¿no? Y claro, se utilizaba también como el trueque, ¿no? De la hija, váyase con el señor, y eso lo hacen mucho en África. Te doy 20 vacas por la niña, por el moro. Eso es una forma primitiva, digámoslo así. La posguerra, eso era la posguerra, después de la guerra, que había mucha necesidad. Que como dice él, no había planificación ni nada, la gente tenía hijos ahí. Además es que la iglesia incluso aprobaba que tuvieran más hijos. Era como una bendición, ¿no? Que tuvieran más hijos, eso lo veía bien la iglesia católica. Entonces, pues ellos, claro, se regían ahí, aunque hubiera pobreza y hubiera de todo, a tener hijos. Y luego los hijos, pues a trabajar y a pasar necesidades. Que yo lo veo como un atraso, pero bueno, era lo que había entonces. Ajá. Bien, ¿no? Sí. Un momento, perdón. Es que yo también tengo otra aclaración cuando dice acá, dice que no nos hagáis esclavos de los hombres. Pero claro, en esa época, como decía la hermana, pues compraban a las personas para esclavizarlos. Pero yo pienso también de que no solamente la esclavitud venía de parte del hombre, sino también del pecado, que es lo que dice nuestro Padre, que también no nos hagamos esclavos, pues también podemos ser esclavos del pecado, de la maldad, del engaño, de la mentira, del vicio. Todas esas cosas son esclavitud, porque eso es un espíritu que nos posee. Del juego, exacto. Entonces, eso es lo que quiere decir también, de que no nos hagamos solamente esclavos del hombre, sino también de los vicios, de todo lo que hay en la vida, en el mundo. Que nos hagamos esclavos del juego, del licor, bueno, de todo tipo de drogas que hay. Claro. Eso para enfatizar, para recordarnos el precio tan caro que había pagado el Señor por nosotros. Que no nos hagamos para rescatarnos, ¿no? Todo eso para nada. Exacto. Bien, vamos a volver ahí a donde estamos, ¿no? En el capítulo 2 de Primera de Pedro, y vamos a ver en qué términos se dirige el apóstol a aquellos esclavos que eran cristianos, ¿no? De qué manera les pide que se relacionen con sus amos. Recordamos que estamos con el tema de la santidad, ¿no? Y esto lo podríamos entender de esta manera, ¿no? Que les está ahora enseñando cómo vivir una vida santa en Cristo en la posición en la que están. Siendo esclavos, cómo pueden vivir allí, en los trabajos de su Señor, de una manera santa, ¿no? De una manera que agrade a Dios, cómo deberían de relacionarse con sus señores. Bien, vamos a leer el versículo 18 y 19. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente... Vale, ahí, vamos a ver ahí. Entonces, ¿cuál es el consejo o el mandato que el apóstol Pedro, de parte del Señor, le da a aquellos que eran criados, esclavos, sirvientes y que ahora eran cristianos también? Estén sujetos con respeto a vuestros amos. Los amos, ¿no? Dice, a los buenos y a los malos también, intentarlo. O sea, eso es muy importante. ¿Por qué pensáis que les pide eso?
que les pide que se sometan a sus señores con todo respeto, siendo que eran esclavos. Con el testimonio de un esclavo se puede convertir el patrón, con la buena conducta que tenía el esclavo. Se podría. Había esclavos que a ver el cambio. Les daban la libertad y ellos volvían otra vez, seguían siendo, no querían irse. Y porque también nuestro Señor quiere que nosotros seamos unas personas humildes. De ahí depende también la humildad. Uno decir, pues me mandó mal, yo le voy a comprobar que yo no soy igual a él. Y eso nos manda el Señor también a que seamos personas humildes. Que si otro llega y nos insulta, pues más bien bajar la cabeza, no enfrentarnos con esa persona. ¿Diríais que la humildad se puede ver en gran medida en una persona, en la forma en la que se relaciona con la autoridad? En la autoridad que sea, ¿no? Ya sea en el trabajo, ya sea en la sociedad, ya sea en la familia, ya sea en Sí, por supuesto. Si una persona es dura, tiendes a mostrarlo más con el que te manda. Entonces, si con el que te manda vas bien, de manera dócil, ya que podemos ver que es una persona. Había menos violencia y todo, eso tal vez quería. Que hubiera menos violencia, menos sufrimiento, porque esclavos y quien seguía, los señores tenían mucho poder, podían perseguir. O azotarlo, si se enfrentaba a los patrones. ¿Qué habría pasado si el apóstol Pedro le dijera aquí a los esclavos, les dijera, oye, yo lo que os digo que hagáis es que os escapéis, que dejéis cuando podáis, cuando tengáis la ocasión, que huyáis de vuestro amo y os vayáis lo más lejos que podáis? Va a ser peor para esas personas. O que os juntéis todos, los esclavos del mismo amo, y planeéis la muerte de vuestro señor y os rebeléis. ¿Qué hubiera pasado si...? Una revolución, muerte y persecución. Pero Cristo nos llamó a paz. Hubiera provocado la muerte de muchísimos esclavos, ¿no? Y de muchos los dueños, ¿no? También, patrones. Muchísimas muertes habría traído eso, ¿no? Ahora, fijaos en esta pregunta. ¿Qué creéis que es más importante para Dios? Que si nos trasladamos a esa época, ¿no? Que esos esclavos que ahora eran cristianos obtuviesen también su libertad en el mundo, ¿no? De que ya no fueran más esclavos, o que aprendiesen humildad. Es que lo que nos enseña es aprender la humildad, lo que nos libera, no la importancia, ser más bien nosotros, como se dice, sumisos ante la injusticia de una persona. Porque es difícil, no es tan fácil que una persona te esté dando, porque él habla de los malos también, no habla solo de los buenos, ¿no? De los malos. Porque esas personas sufren. ¿Cómo sufriría esas personas? Y claro, y entonces nos manda que seamos sumisos, que soportemos, que la esperanza está en Dios. El Señor da el carácter, lo que nos da el carácter, lo que nos da nuestra relación con el Señor es nuestro carácter. Transforma nuestro carácter. No lo que esté ocurriendo físicamente, donde estemos. Porque Cristo trajo paz para el ser humano. Teniendo en cuenta que Cristo es omnisciente y omnipotente, Él sabía que en ese tiempo en el que se tenía la Escritura, se estaba en el tiempo de la esclavitud, y cada uno sabía por lo que iba a pasar más adelante. En el tiempo de hoy que tenemos nosotros hay esclavitud, pero nosotros la podemos como decir, agachar la cabeza y evitarlo más adelante, pero mientras tanto el tiempo de Dios es perfecto, Él sabe si se termina o no. No digo que tampoco no seamos valientes en el momento de evitarlo, pero sí que el tiempo de Él
Confiar que sea Dios el que marque los tiempos. El que marque los tiempos. Él sabe que cuando es el momento de parar la esclavitud y mientras tanto nosotros tenemos que estar ahí perseverando y agachando la cabeza, porque tampoco, no digo de ser más que otra persona, pero sí que tenemos que saber cuál es nuestro rol en la vida. Y vemos aquí que el apóstol Pedro le pide a los esclavos cristianos que respeten y se sometan a sus señores cuando son buenos con ellos, o también a los malos. ¿Cómo lo dice? También a los difíciles de soportar, ¿no? Difíciles son los que te están dando mala vida, digámoslo así. Esto es una enseñanza para todos, para cualquier cosa de la vida. Ahí es una situación muy concreta, pero ¿cuántas cosas nos ocurren con gente que pensamos que no nos gusta por alguna cosa? Es que con todos los días. Yo creo que esto es una enseñanza muy claro, es que trasladar todo eso a este tiempo él está en un tiempo, ¿no? Pero nosotros tenemos que trasladar el mensaje, aplicarlo a nosotros, a aplicarlo ahora. Lo que usted está diciendo, soportar a gente que quisieras tú como o también dice apártate de esa persona, que es lo más, yo trato de apartarme. Porque hay personas que te van a contaminar, si tú quieras, tóxica, y te van a... Que pueden contaminarte, pueden. Claro. Pero fíjate lo que nos manda Él, Pero claro, yo ahora en este tiempo yo me aparto, porque él también te apártate del diablo. Bien, vamos a... habéis abierto una puerta importante. Vamos a aplicar esto a nosotros, ¿no? Porque hasta ahora estamos hablando de la esclavitud que existía antes, ¿no? Pero ahora vamos a aplicar el mensaje a nosotros, a nuestros días, ¿no? ¿Creéis que una relación parecida a la que tenía el esclavo con el dueño, ¿no? Por supuesto no igual, pero parecida a nuestros días, sería la que tiene el empleado con su jefe a nivel laboral, ¿no? Que el empleado está trabajando, ¿no? Para un jefe. Que ahora el empleado no es esclavo. Claro. ¿Qué pensáis en base a lo que estamos leyendo? ¿Creéis que Dios espera de los cristianos que donde estén trabajando que respeten la autoridad de sus jefes y que se sometan a la autoridad del jefe en el trabajo, pues sin reproches, con una buena actitud, con humildad? ¿Y si el jefe es un jefe difícil de soportar? También igual. También. Dice acá muy claro. Los testimonios. El testimonio dice. Ahora está Jesús. ¿Creéis que Dios aprobaría si el cristiano que tiene un mal jefe o un jefe difícil de soportar, que a sus espaldas se ponga a hablar mal de él y a... No aprueba Dios. No. Claro. Y si cuando el jefe no está, pues el empleado dice, yo pues no voy a hacer lo que él me ha dicho, o lo voy a hacer mal rápidamente porque a este jefe no lo aguanto, y ¿cree que esa actitud Dios la aprobaría? No. Tampoco. Él no está haciendo la conciencia, porque dice que uno tiene que hacer la conciencia, trabajar, esté o no esté el jefe ahí, que uno la conciencia lo que le manda a hacer si es un buen cristiano, y demostrar que es un cristiano, y con el testimonio, con la manera de tratar a la persona, se diferencia de los otros que andan en el mundo, porque claro, hay algunos que en medio les dicen una cosa, les contestan con malas palabras, los insultan. Fijaos, vamos a hacer de nuevo un salto al libro de Efesios ahora, donde el apóstol Pablo también aborda el tema de la esclavitud. Y vamos a ir a Efesios capítulo 5, capítulo 6. Vamos a leer los versículos 5 al 8 del capítulo 6. Ayúdale a...
¿Versículo? Capítulo 6, versículo 5, del 5 al 8. ¿Estáis ahí? ¿Quieres leerlo, Facundo? Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de nuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese servirá del Señor, ese se recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Ajá. Entonces, ¿qué era lo que el apóstol Pablo aquí le pide o le manda a los siervos, a los esclavos cristianos? Haciéndolo de corazón, Ajá. haciendo la voluntad de Dios. Ajá. Haciendo de buena gana. Ajá. Y dice obedeced a vuestros amos terrenales, ¿no? O sea, lo mismo que estaba diciendo el apóstol Pedro, ¿no? Ahora, si lo aplicamos esto a nosotros a nivel laboral, ¿no? A las relaciones laborales, ¿de qué manera diríais que Dios espera que hagamos nuestro trabajo? Con amor, de corazón. Ajá. o sea, tener una buena disposición de hacer tu trabajo bien hecho. Sean como sean los dueños o los jefes, Sí, claro. Importante. De hacer Y un si buen- alguno cree que esa es la excusa para portarse malo, claro. Dar la versión mejor de ti mismo. Ujú. Eso demuestra Así cómo es, es la claro. persona. Eso es como un ejemplo. Y que es independiente Claro. de todo el resto. Yo creo Lo que que tú hagas. sí. Hace poco, vos escribiste algo y me pareció importante y siempre lo recordé de eso de en todos los trabajos hacer de cuenta que estamos trabajando para Dios, sea cual sea el trabajo. Eso es importante porque eso nos remarca a nosotros el rol que cada uno tenemos. Claro. Allí hay una clave, ¿no? Porque fijaos que aquí la forma en la que les piden que obedezcan a sus señores y que hagan un buen trabajo es diciéndoles que lo hagan como si lo estuvieran haciendo para el Señor, ¿no? Ajá. Como siervo de Cristo. Claro, como siervos de Cristo. E incluso dice que según lo hagan bien o mal, el Señor, Cristo, les va a recompensar según hagan, ¿no? O sea, según ellos hagan su trabajo para sus señores, ¿no? Esto es una clave porque fijaos que decimos que Dios es la máxima autoridad, ¿no? Dios está por encima de todos. Entonces nuestra máxima autoridad es Él. Él gobierna por medio del Señor Jesús, ¿no? Ahora, en este mundo hay muchas autoridades, en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Estamos hablando de la esclavitud y trayéndolo a nuestros días, estamos hablando del mundo laboral, ¿no? Del trabajo. Pero en todas las esferas, como decíamos antes, hay autoridades, ¿no? En la familia, en la sociedad, en la iglesia, en todos los sitios, ¿no? Ahora, fijaos en esto, ¿no? Porque esto es una clave. Toda autoridad, en mayor o menor medida, representa la autoridad de Dios. Buenos días. O sea, toda autoridad representa la autoridad de Dios. O sea, puede representarla mejor o peor, ¿no? Puede representarla bien o representarla mal. Pero en la medida en la que nos relacionamos con la autoridad, eso refleja también nuestra actitud ante Dios como nuestra autoridad. Personal ante Dios. Claro. Hay un caso muy interesante cuando estudiamos la vida del rey David en el Antiguo Testamento. El rey David vivió como unos 1000 años antes de que Jesús naciera, ¿no? El rey que había en esa época, antes de que David comenzara a reinar, era Saúl, el rey Saúl. Saúl era un rey malo, un rey muy malo, ¿no? Que a pesar de que Dios lo había escogido, él se había rebelado contra Dios, ¿no?
Entonces pues ejercía mal su autoridad, era un rey muy impulsivo, que a veces pues muy abusivo, y al propio David, sin David haber hecho nada, por celos, Saúl en distintas ocasiones procuró matarlo, ¿no? Pero Dios siempre libró a David. Finalmente pues Saúl acabaría cayendo en batalla y Dios pondría a David como rey, ¿no? Y David fue un buen rey. Pero hay un par de situaciones muy interesantes ahí en la vida de David, que él estaba huyendo de Saúl, que lo quería matar, ¿no? Y otros hombres que estaban con David. Y en cierta ocasión pues vemos que Saúl entra en una cueva y precisamente en esa cueva estaba escondido David con sus hombres, ¿no? Y Saúl entra pues para hacer sus necesidades y para echarse un poco, ¿no? Y estaban ahí escondidos ellos, ¿no? Entonces uno de los hombres de David le dice: mira, Dios acaba de entregar a tu enemigo en tu mano, coge y mátalo, porque ahí estaba, ¿no? Solo David tenía que sacar la espada con sus hombres y matarlo, ¿no? Totalmente indefenso el rey, sin saber que estaban ahí escondidos, ¿no? Y David lo que dice es: Dios me libre de quitarle yo la vida al que Dios ha puesto como autoridad, al ungido de Dios. A pesar de que era un hombre que ya se había rebelado contra Dios, que estaba ejerciendo muy mal su autoridad, dice, pero es a quien Dios puso como autoridad. Dice, cuando Dios quiere quitarle la vida, que se la quite él, ¿no? Si Dios me va a poner a mí como rey, que me ponga Dios. Pero yo no voy a levantar mi mano contra... Esta es una enseñanza muy importante, pero ¿no? Sacó un pedazo de su vestido para hacerle saber de que él no lo quiso matar. Le cortó un trocito de su manto, y cuando se fue el rey, pues él fue detrás y le dijo: mira, que sepas que yo pude quitarte la vida y no te la he quitado, ¿no? Que no tengo nada contra ti, ¿no? Que no... Entonces deja ya de perseguirme. Sí. Entonces, este principio es muy importante, ¿no? Porque la manera en la que nos relacionamos con las autoridades que hayan en las distintas esferas de la vida, ¿no? Pues en cierto sentido también va a representar la forma en la que nos relacionamos con Dios como nuestra autoridad, ¿no? Entonces, aquí vemos que el apóstol Pablo les pide a los siervos cristianos que realicen su trabajo como si lo estuvieran haciendo para el Señor, ¿no? Aplicándolo a nosotros, a nivel laboral, podemos verlo de la misma manera, que realicemos nuestro trabajo como si lo estuviéramos haciendo para el Señor. Sea nuestro jefe bueno o sea nuestro jefe malo, pero que lo hagamos como si el Señor fuera nuestro jefe, ¿no? Entonces demos la mejor versión de nosotros mismos, ¿no? Hagamos un buen trabajo. Y no nos pongamos, cuando el jefe no está, a hablar mal de él, porque es un mal jefe, o hacer un mal trabajo a propósito porque es un mal jefe, o... Todo lo contrario. ¿Qué diferencia de jefes? Los jefes terrenales y nuestro jefe Jesucristo. ¿Qué diferencia? Normal. Hay buenos jefes. Pero eso no viene también hay buenos y malos. Muy buena gente, y sobre todo la gente de alto nivel. Hay muy buena gente. Los buenos empresarios es buena gente. Lo peor es que el nivel ya cuando es el medio bajo, ahí es donde la sociedad sufre, porque el empresario es prácticamente casi nulo, ¿no? Pero el buen empresario es buena gente, te atiende, te comprende, te da lo que estudia. Yo digo, por ejemplo, de esos jefes de gobierno, de los jefes que son, mejor dicho, o no. Yo creo que lo que dijo es muy importante. Hay tocado jerarquías: el líder y el caudillo. El caudillo es el que está en la sociedad media para abajo, que es el que representa a todos los jefes que vemos nosotros día a día, y el empresario. El empresario está en la parte de arriba, donde ellos sí saben ejercer el mandato, saben cuál es el derecho, dónde empieza y cuándo termina de una persona, sabe dónde tocar y dejar de ejercer el mandato, ¿no? A ver, hay una diferencia entre ser líder
y ser jefe. El jefe es un tipo que se ha criado con un montón de miedos y prejuicios y que le han inculcado una mal gestión de su poder, y el líder es como es Jesús. Jesús fue el líder con sus discípulos. Él no en ningún momento les ha obligado a hacer algo, en ningún momento les ha dicho hace esto en tal hora, en tal lugar. Creo que es un buen punto. Él nos enseña a ser líderes. Yo puedo decir mi experiencia, que yo estuve trabajando durante años en la empresa esta de autobuses, de Costa Azul. Y cuando estaba la empresa bien, había un jefe que lo llevaba de maravilla y todos los empleados estaban contentísimos con él, porque les daba para todo lo que necesitabas, podían hablar con él, o sea, era muy afable, muy ameno. Y este hombre murió y lo heredó un sobrino, y el sobrino todo lo contrario. Prepotente, bueno, no se podía, era muy autoritario, o sea, no se podía, es que tenía a todos los empleados como si fueran esclavos. Ahí sí que se podía decir eso, porque es que no podían decir nada, porque a la que dijeran algo amenazaba con echarlos. O sea, y la gente, claro, se tenía que aguantar y tragar, porque muchos necesitaban ese trabajo para sobrevivir. Tenían que aguantar con mucho, o sea, la diferencia que había de haberlo llevado a este hombre, que lo llevaba de maravilla, y luego, es más, es que este echó a perder la empresa. Claro. Porque esa empresa ya no es la misma. Eso también ocurre por el rango que al hombre, al que entró, a su sobrino no le costó nada la empresa, solamente tome. Claro, entonces, eso sucede muchas veces cuando la persona no es sabia, que dice gracias al Señor me ha dado esto o me ha dado esta oportunidad. El jefe, el que dice la señora aquí, mi hermana que murió, a él le costó la empresa y le costó sufrir. Entonces él sí sabía lo que era la empresa y sabía cómo tratar a la gente, porque él sufrió. El otro no sufrió nada, el otro solamente todo le puso allí. Entonces ese hombre entró a mandar como si fuera pues que hay muchas personas que le dan un cargo y ya se crecen. Igual le ocurre en las empresas. Hay personas que están ahí que es como un esclavo, por poner un ejemplo. Pero cuando le dan un carguito, pues este hombre es bueno, hace todo. Mira, tú ahora vas a mandar a estos. Y el hombre se sube. Cambia, ¿no? Cambia totalmente. Cambia su forma de tratar. Su forma de ser, su forma de actuar. Que no le ha costado, se lo han dado todo hecho. Claro. Entonces ya no lo aprecia. Se le sube la prepotencia. Ya me ha tocado verlo, me ha tocado tratar con empresas grandes es muy difícil, ¿no? Porque ya, si hablamos de multinacionales, la persona que ocupa un puesto alto es muy raro que haga todas esas cosas, porque no se asocia con los empleados, ¿no? Entonces, estamos hablando de empresas, simplemente las pequeñas, las que te ha dejado tu padre en una situación y tú la vas a deshacer. ¿Qué es lo que ocurre con Costa Azul? Pues Costa Azul, el hombre empezó, yo recuerdo también esa empresa que empezó de la nada prácticamente y ahora mismo es una de las empresas más grandes en autobuses que hay aquí en este país. ¿La dirección es buena o mala? Es que a veces no son los que están arriba, a veces son los medios, ¿no? Los que están en una posición medio tal son los que dirigen, se puede decir, pero el que está arriba ni se entera ni cómo se llama uno ni cómo se entera otro porque no le da bien. Para ellos son números y resultados, ¿no? Entonces los que sí fallan es la base de eso que están en medio, que son los que dirigen a los trabajadores y son los que toman decisiones, pero que a lo mejor los de arriba ni se enteran. Ese es el gran error. De todas maneras, aquí el Señor nos lleva a nosotros como trabajadores, empleados, no importarnos eso, independientemente. Claro, que independientemente de cómo nos trate nuestro jefe,
que hagamos claro, un buen trabajo. Porque para es el inevitable Señor, que tengas un juicio sobre tu empresa, sobre tus jefes. Entonces, si nosotros como empleados digamos que tenemos un mal jefe y aún así le tratamos con respeto a pesar de que él pueda hablarnos mal o ir así como si fuera el dictador de la empresa, ¿no? Pues es que a veces no te queda otra, es que si no actúas así, te vas a la calle. Hombre, hay maneras de, sin que él se entere, de rebotarse, ¿no? Claro. Pero si aún así nosotros mantenemos una actitud de decir, bueno, voy a tratarle bien, voy a hacer un buen trabajo, esté él o no esté, no voy a hablar mal de él, aunque no esté, ¿no? Y voy a hacer todo esto, aunque él me trate mal, pero yo lo voy a hacer como si lo estuviera haciendo para Jesús, ¿no? Como si él fuera mi jefe, ¿no? Entonces, si como empleados cristianos tenemos esa actitud, ¿quién será el que se encargará de darnos al final de mes la paga por ello? O sea, de recompensarnos. ¿Quién será? El Señor, ¿no? El Señor nos recompensará porque lo estamos haciendo para Él, ¿no? Ajá. Muy bien. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí, ¿no? Que ya se ha cumplido la hora. Y mañana más. Muy bien.